Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Esta mañana vamos a comenzar en Romanos capítulo 6 y los versos que vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 14, tenemos que verlos, hermanos, como una unidad. Todos están juntos, es el tema en general, lo vamos a tratar, si podemos, de hacer en 2 o 3 clases, 3 predicaciones, pero tenemos que entender esto, hay que verlo como esa unidad, versículos 1 al 14 del capítulo 6. Estamos en una de las secciones más importantes, hermanos, y toda la escritura es importante, pero esta es una sección muy, muy importante y requiere, como decía, de toda nuestra atención para comprender bien. Yo sé que están aquí los que tenían que estar para escuchar este mensaje, hermanos. Así que dejemos que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe esta mañana y para entender estas verdades tan importantes, tan trascendentales, porque creo, hermanos, que debe haber una clara comprensión de la enseñanza de la palabra de Dios respecto a este tema. Es importante que entiendas este tema si eres verdaderamente, estás interesado verdaderamente en tu relación con el Señor Jesucristo, con Dios, con el Espíritu. Bien, a lo largo de los 3 capítulos, hermanos, de los primeros 3 capítulos de Romanos, ¿recuerdan ustedes? En esos 3 primeros capítulos, Pablo ha estado enfatizando una situación terrible en el hombre, ¿no es cierto? Ha estado hablando del hombre, ha estado hablando de su pecado, ha estado hablando de lo fatal que va a ser para él al terminar sus días o Cristo venga, cómo el hombre va a enfrentar su pecado, va a enfrentar su maldad delante del Señor, y nos ha dicho que es un hombre que está perdido. Pablo nos ha descrito a cada uno de nosotros bajo estos capítulos la rebelión del hombre ante un Dios santo, ¿no es cierto? Cómo el hombre se rebela ante Dios, cómo en lugar de amar a Dios, el hombre se ama a sí mismo, ama su propio pecado, ama su propia pecaminosidad, y cómo está negando de una manera muy voluntaria, de manera voluntaria está negando, hermanos, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a pesar de que cuando hemos estudiado capítulo 1, vemos cómo Dios les ha presentado, se ha revelado de forma externa y de forma interna, ¿no es cierto? Les ha mostrado cómo es Dios en la forma natural y cómo es Dios, cómo se ha revelado en la forma especial. Aún así, hermanos, el hombre ha decidido rechazar, dice Pablo en los primeros capítulos, rechazar a Dios. Y en respuesta a todo eso, cuando seguimos adelante, Pablo nos ha presentado, hermanos, la maravillosa gracia, la maravillosa misericordia, hermanos, perdonadora de Dios, ¿no es cierto? Que llega a todo hombre como nosotros, todos hombres indignos, que no lo merecemos, pero que llega esa gracia a nosotros, llega un perdón por completo. En Cristo podemos ser perdonados, llega ese indulto a tu vida, a mi vida, a través de la obra perfecta y siempre completa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces nos muestra al hombre pecador y nos muestra la salvación, hermanos, ¿se dan cuenta en esos capítulos? Ahora, la generosidad de Dios se muestra muy grande, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 20, recuerdan este majestuoso versículo cuando dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué pasó, hermanos? Sobreabundó la gracia. ¿Se dan cuenta de cómo ha venido tratando esto Pablo? Somos tan malos, somos tan viles, pero ahora Dios los puede perdonar en Cristo, porque cuando abunda el pecado, entonces sobreabunda, ¿qué, hermanos? La gracia puede cubrir cualquier pecado. Ahora bien, en este punto, hermanos, llegamos ahora con Pablo a un nuevo desarrollo del pensamiento que va a darnos aquí en este capítulo 6. Ahora llega un tercer tema, por decirlo así, hermanos. Nos ha dado teológicamente y sistemáticamente el proceso, hermanos, de un hombre caído y cómo es regenerado. Entonces va a entrar a este punto, a un nuevo desarrollo de su pensamiento, y ahora vamos a pasar a una discusión, a una tercera discusión en esta epístola a los romanos, y tiene que ver ahora con la santidad del creyente. Ahora nos va a hablar en cuanto a la santidad del creyente. Solo quiero ponerte un ejemplo. ¿De qué sirve que
tu miseria de no tener un buen vestido, un buen traje, unos buenos zapatos, y en tu miseria se te otorga ese buen vestido, ese buen traje, esos buenos zapatos, ¿de qué sirve, hermanos, tenerlo si no lo usas? ¿Te das cuenta de esto? Bueno, Pablo nos va a llevar por una cuestión así, hermanos. Si no lo usas es que no lo necesitas, es que lo rechazas, o es que nunca lo has tenido y ha sido imaginario para ti. Entonces, ahora que ha sido sacado el pecado de nosotros, en ese sentido, ahora que ha venido la salvación hacia nosotros, ¿cuál es el resultado, hermanos, de ser salvos? ¿Qué es lo que resulta del perdón de Dios? ¿Qué es lo que resulta de esa gracia abundante sobre mis pecados? ¿Qué resulta, hermanos? Bueno, la forma en que Pablo lo introduce este tema, hermanos, es haciendo una pregunta. Nos hace una pregunta. La pregunta aparece en el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos que acabamos de leer y que dice, ¿qué pues diremos? Esa es la pregunta. ¿Qué pues diremos? En otras palabras, si el pecado abunda, pero cuanto mayor es el pecado, mayor es la gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es, si mi pecado genera más gracia, entonces deberíamos continuar ahora ya siendo redimidos, ya siendo perdonados, deberíamos continuar ahora pecando más para que Dios pueda ser más misericordioso con nosotros. Bueno, esta declaración que hizo el apóstol Pablo, hermanos, le costó que algunos lo criticaran, porque por eso lo escribe, porque va a aclarar a aquellas personas que lo estaban criticando que no estaba dando un mensaje erróneo. Bajo una declaración como esta, hermanos, alguien en ese tiempo podría haber dicho a Pablo, Pablo, tu doctrina es una doctrina que está en contra de la ley. Porque tú estás hablando de que pueden tener una libertad tremenda, lo que veían en la mañana, hermanos, una mala interpretación del texto, ¿no es cierto? Pero otros pueden decir, Pablo, tú estás diciendo esto, la idea de que solamente puede ser salvo por gracia y no por obras, y que cuanto mayor es nuestro pecado, mayor gracia, esto conduce a un punto de vista que va en contra y totalmente de la ley. ¿Alguien le podría haber dicho esto a Pablo? Bueno, seguramente que hubo algunos opositores como esto, y lo vemos en la Escritura. Vean Romanos capítulo 3, regresemos, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente sí, y contestó esto también a Pablo en ese sentido, porque Romanos 3:8, observen cómo dice, ¿y por qué no decir? Observen el paréntesis, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia, ahí está, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, una mala interpretación del texto, ¿se dan cuenta? Entonces estaban señalando a Pablo. Algunos nos calumnian diciendo que pequemos y pequemos para que haya bendición y bendición, ¿no es cierto? Bueno, vimos aquí, hermanos, que es muy probable que sí le calumniaban. Si calumniaban a Pablo, le acusaban de predicar este tipo de doctrina, la gracia que tolera el pecado, es lo que estaba diciendo. Tu doctrina es una doctrina que habla de gracia, que va a tolerar el pecado, que toleraba el mal, para que Dios pudiera ser glorificado y así Él pueda otorgar perdón, ¿no es cierto? También puede ser, hermanos, no solamente que existiera este tipo de personas, también puede ser que hubiera algunas personas que querían pecar para que la gracia pudiera, ¿qué, hermanos? Abundar, pero eran personas con malicia, hermanos, porque ellos en ese sentido querían justificar su pecado, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo seguir pecando al fin que Dios, ¿qué, hermanos? Bueno, déjeme decirte que probablemente hay hoy en día personas que piensan de esa manera. Soy perdonado, entonces yo puedo, cada pecado mío está siendo perdonado por Cristo. Y es verdad en un sentido, es verdad en un sentido. Es mentira cuando tu vida no ha sido transformada. Y ahorita vamos a entrar a ese detalle. Pero esto, hermanos, este tipo de personas pues, se sentían felices de escuchar esta supuesta doctrina, porque entonces podían aceptarlo, podían ser felices pecando, ¿no es cierto? Bueno, un ejemplo de esto, hermanos, lo vemos en la ciudad de Corinto, la iglesia en Corinto. Algunas veces hemos estudiado estos pasajes. En esta ciudad, ¿cómo era, hermanos? ¿Cómo era Corinto? Era una ciudad difícil, ¿no es cierto?
vivían sin ninguna restricción, no había normas de santidad para ellos. Esto no caracterizaba nada de su estilo de vida, no los hacía distinguirse como hijos de Dios, nada de lo que ellos hacían, hermanos. ¿Qué es lo que gobernaba mucho en esta iglesia en Corinto? La inmoralidad sexual. ¿Recuerdan esto? Cuando tú lees estos pasajes, ves que había inmoralidad sexual, ves que había incesto, ves que hemos hablado de que en ese lugar había prostitución, había mucho paganismo, había actividad satánica, había actividad demoníaca en ese lugar. Pero Pablo, hermanos, cuando escucha esto, él no va a permitir que ese tipo de pensamientos corrompa la doctrina que nos está enseñando por medio del Espíritu Santo. No va a permitir a los ¿cómo le llamaríamos, hermanos? A los libertinos que piensen de esta manera y a los legalistas que lo acusan de pisotear la ley, no les va a permitir que piensen de esta manera. Él no va a abandonar la gracia de Dios para acomodarlo a las dos formas de pensamiento con la que lo quieren acusar o estar o sentirse cómodos. Ahora bien, hermanos, si hemos entendido bien durante todos estos meses ya, hermanos, los capítulos 3, 4 y 5, que tratan básicamente de la justificación. ¿Se dan cuenta que está en la doctrina de la justificación ahí? ¿Qué es esa doctrina, hermanos, de la justificación? No es más que la salvación. Capítulo 3, 4 y 5 nos hablan de la justificación, esto es, de la salvación. Y los capítulos 6, que estamos viendo, que estamos comenzando, 7 y 8, nos van a hablar, hermanos, de la santificación. Esto es, cómo vives después de haber sido salvo. Esa es la santificación. ¿Qué es lo que sucede después de que has sido salvo? Entonces, esto solo deja ver que hay una conexión absoluta. ¿Entre qué, hermanos? Entre la justificación y la santificación. ¿Hay una conexión, hermanos? Sí. Va a haber una conexión absoluta. Van a estar muy bien vinculadas la justificación y la santificación. No se pueden separar, son inseparables y lo vamos a ver ahorita, hermanos. Escuchen bien esto. La redención, esto es, la salvación, es un don de Dios para el creyente. La santificación, o sea, la justificación es un don, la santificación lo es también, hermanos. Es también un regalo de Dios para el creyente. Cuando una persona es redimida, hermanos, no solo es una transición de vida, hermanos. Es un milagro divino de Dios, hermanos. Cuando tú eres salvo, no solo es que tu vida pasó a ser otra cosa. Cuando tú eres salvo, lo que sucedió es que vino una transformación en tu vida. ¿Te das cuenta de esto? Eres transformado. No llegó algo así nada más. Entendamos esta parte, hermanos. Llegó una transformación. No es solo el acto legal, no es que me dieron un documento y me dices, eres perdonado y listo, hermanos. No es real. Somos perdonados, ese es el acto. Pero no es simplemente, hermanos, que Dios me dice, eres perdonado, eres salvo. No es así. Es que eres transformado. ¿Me explico, hermanos? Esto es importante. Si yo te digo que eres transformado, entonces, ¿eres la misma Silvia de antes? No puede ser. Porque no solamente se te otorgó una palabra, un dicho. Dios hizo más que un dicho, ¿no es cierto? Dios transformó a las personas. Pensemos en el apóstol Pablo, hermanos. Un hombre malo, perverso, ¿no es cierto? Asesino, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Después de conocer a Jesucristo, que no le conocía como los otros. Después de conocer a Jesucristo, ¿qué pasa, hermanos? Se levanta y dice, voy a obedecerte. ¿Fue una transformación o no, hermanos? Pasara lo que pasara en su vida, viviera como viviera, vinieran las circunstancias más difíciles en su vida, vinieran los problemas más grandes en su vida, vinieran las acusaciones más grandes en su vida, él no fue y dijo, se acabó. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasó con Pablo? Fue transformado, fue capaz de vivir una vida santa, hermanos, en santificación, en ese proceso de santificación. Y ustedes se van a dar cuenta en el capítulo 7 que las cosas son diferentes. Él nos explica cómo sigues viviendo en el pecado, pero de una manera diferente, hermano. Lo vamos a ver después. Pero entonces Dios te transforma. No es solo que Dios
nos dice una verdad dentro de la Escritura, el que cree es salvo. No solamente es eso, hermanos, esto es mucho más profundo que la verdad. No solamente dice la verdad, es Dios, no hablándome de una verdad, sino haciendo verdaderas las cosas en nosotros, ¿no es cierto? Es verdad lo que ocurrió en tu vida, es verdad que hay un cambio, hermanos. Y quiero recalcar esto bien, hermanos, porque ¿cuántos creyentes hay que no podemos ver esa verdad y esa transformación? Y que cuando decimos incluso nosotros creyentes, estamos equivocados en nuestra palabra, porque no son creyentes. La transformación es otra cosa, hermanos, es poder de Dios. Entonces, no es solo Dios hablándonos algo, sino haciéndolo verdadero. No es solo Dios declarándote justo, sino que dentro de esa declaración de justicia, Él te recrea en la justicia para que vivas de manera justa. ¿Te das cuenta de esto? Tú no puedes ser un creyente diciéndole a otra persona, mira, en esta iglesia no te permiten, no hacen, no quieren. ¿Ese es alguien transformado? Imposible, imposible. Alguien que habla en contra de la iglesia de Dios, sea bueno, sea malo, hermanos, o que quiera hacer un intento, te pregunto, ¿es alguien transformado? Dios cuando te transforma te recrea en la justicia. Esto es, vives, pasas, caminas en la justicia. Por esta razón, hermanos, le mencionaba al principio lo importante que es entender este tema. ¿Te das cuenta? Les platicaba ayer a unos hermanos, a unos jóvenes, tal vez me voy a alargar un poquito, pero les platicaba, hermanos, llevando a unos jóvenes a una reunión que me invitaron porque iba a cumplir años alguien. Pues yo y mi esposa platicando con la hermana, el hermano y todos los jóvenes por ahí. Y yo veía que de esas cosas que, de esas cuando te dicen, ¿a qué hora te vas, no? Y pues dijimos, pues vámonos, amor. Esto fue hace años. Y en otra iglesia. Sí, de verdad. Si no vais a pensar, ay, fue la fiesta que le invité al pastor. Y cuando salimos, hermanos, veo lo que le llaman la consola, lista con las luces y toda la barra lista, porque iban a hacer su fiesta. Y sí es triste, hermanos. Sí es triste. Ver a alguien engañado a sí mismo. ¿No es cierto? ¿Cuál transformación, hermanos? ¿Cuál transformación? Alguien que declara ser cristiano, ¿cuál transformación? Entonces, por eso quiero transmitirles, hermanos, es importante entender esto. ¿Se dan cuenta? Entender el vínculo que hay, por eso digo que es inseparable, entender el vínculo que hay entre ser justificados, ¿no es cierto?, y ser santificados. ¿Te das cuenta? Porque Dios en ese vínculo que hay de la justificación y la santificación, en ese vínculo, hermanos, Dios va a hacer algo poderoso en ti. Dios va a transformarte. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos comprender la conexión, y lo digo en otras palabras, entre después de ser justificados, tener una vida santa, porque tienes una verdadera salvación. ¿Te das cuenta? Tú vas a vivir una vida santa porque tienes una verdadera salvación. Entonces, cuando no entendemos esto, hermanos, por falta de entendimiento, existen todos esos tipos de iglesias, por falta de no entender este tema, existen todas aquellas iglesias que hoy en día se están volviendo iglesias perdidas sin Dios, hermanos. Iglesias perdidas sin Cristo, sin remedio, porque no se ve ninguna santidad allí. ¿No es cierto? Y creo que debe existir esa realidad, hermanos, no lo creo. Estoy convencido que en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, debe existir esa realidad de santidad en las iglesias para ser el verdadero cuerpo de Cristo en la iglesia, hermanos, porque si no nos estamos engañando. La iglesia debe de ser el verdadero cuerpo de Cristo, hermanos. Así que el fundamento de la enseñanza de Pablo en cuanto a la santidad, hermanos, se va a establecer en este capítulo que vamos a escuchar en esta mañana, capítulo 6. Ahí empieza esta enseñanza. Permítanme mostrarles, hermanos, la base de esta santificación que Pablo nos muestra. ¿Cómo lo hace, hermanos? Les decía al principio, ¿cómo inicia el tema en el capítulo 6? Una preguntando.
Cuando hace una pregunta, él va de una manera recíproca nos va a dar una respuesta. Y después a esa respuesta le va a dar sus argumentos, hermanos. ¿Cuáles son los argumentos a esa respuesta? Vamos a analizarlo de esta manera. Primero, ¿cuál es la pregunta, hermanos? ¿Cuál es la pregunta que Pablo hace en el capítulo 6? ¿Puede un creyente seguir pecando, hermanos? Ese sería nuestro primer punto. La pregunta es, ¿puede un creyente seguir pecando? Bueno, versículo 1, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bien, la pregunta es esa, hermanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerden, hermanos, que Pablo no es que está confundido. Es que hay confusión en otros, hermanos. ¿De acuerdo? Y Pablo nos va a rectificar esto y dice que si vamos a seguir pecando para que haya más gracia. Bueno, la palabra, esta que vemos aquí, hermanos, la palabra perseveraremos o perseverar en el griego es epimeno. Y epimeno, hermanos, significa permanecer, significa quedar, significa persistir, significa continuar. ¿Te das cuenta? Se utiliza en el sentido, hermanos, de quedarse en un lugar. Es como cuando van tus invitados y no quieres tenerlos ahí, le dices, mira, ya está, ya se quedó aquí. No se va, no se va, no se va. ¿No? Así lo puedes traducir un poquito. Se utiliza en alguien que se aloja, que se queda ahí en casa para hacer su residencia ahí. Eso es lo que significa esta palabra, hermanos. Y piénsenlo, ¿el tema cuál es? Pecado, morir al pecado. Dice Pablo, ustedes van a persistir, se van a alojar ahí. Así que la pregunta, hermanos, dice algo como esto. Debemos entonces nosotros que hemos sido redimidos, debemos nosotros los redimidos, los que hemos sido salvos por gracia, continuar, mantenernos, permanecer, debemos continuar, permanecer habitualmente de la misma forma, con la misma relación del pecado que teníamos antes. ¿Debemos hacer eso? No es verdad, hermanos, como les he dicho, que la justificación está estrechamente vinculada con la santificación. ¿Debo permanecer si esto está vinculado, hermanos? Recuerden que es Dios quien hace esa transformación. ¿Debo permanecer? Bueno, permítame plantear la pregunta, hermanos, de diferentes maneras. ¿Puede una persona ser salva y seguir el mismo patrón de vida? Bueno, hermanos, cuando hay un creyente, cuando hay un supuesto creyente que no te perdona, o que te humilla, o que te critica, o que no viene a la iglesia, o que no ama a sus hijos, a su familia como debería hacerlo, y cualquier otra área que tú veas dentro de la obediencia de la ley de Dios que debemos hacer las cosas, hermanos, debe ponernos a pensar. ¿No es cierto? ¿Es un creyente? ¿Está permaneciendo en su pecado? Otra pregunta, ¿permite el Evangelio que los hombres sean impíos? Digo, solo estoy tratando de llevar preguntas similares o paralelas o alegóricas a esta misma pregunta. ¿Puede ser realmente salvo puede ser realmente salvo a la vez e impío a la vez? Y continuar permaneciendo, viviendo en la misma relación con el pecado como lo hacías antes? Esa pregunta es profunda, hermanos. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hace Pablo? Da una respuesta. Número 2, vamos a ver solamente 3 puntos. Número 2, no es posible seguir pecando. No es posible seguir pecando, hermanos. Dice Pablo, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos en él? La frase en ninguna manera, hermanos, esta frase que tú ves aquí, en ninguna manera, esta frase en el griego es me genoito. Y me significa no. Me significa no, hermanos. Y genoito significa llegar a existir. Bueno, me cuesta trabajo con la derecha escribir. Llegar a existir. Si lo juntamos, ¿qué dice, hermanos? No llegue a existir esto. No llegue a existir esto.
Pero hermanos, esta cuestión cuando lo dice, no llegue a existir esto, es como, horrible, horrible que exista esto. Aborrezco que exista esto. Ese es el sentido que tiene la profundidad de esta palabra, hermanos. Esto es, de ninguna manera, que nunca sea esto. ¿Te das cuenta? Es aborrecible que suceda esto. ¿Se dan cuenta, hermanos, la profundidad de esto? Es la negación de algo con aborrecimiento a ese pensamiento, a solo el pensamiento de que esto pudiera suceder. ¿No es cierto? Un cristiano, hermanos, que continúa permaneciendo, que continúa viviendo en el pecado, no solo es inaceptable, hermanos, es imposible. ¿Te das cuenta? Es imposible. Ahora, la razón de Pablo para esta repulsión, hermanos, para hacer este tipo de pregunta, se encuentra en otra pregunta, en una pregunta muy simple. Obsérvenla, es una pregunta otra vez profunda. ¿Dónde está? En el versículo 2, observa el versículo 2. Ahí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice, hermanos? Con otra pregunta, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos más en el pecado los que hemos muerto al pecado? Es lo que está diciendo. ¿Cómo vamos a vivir más en el pecado los que hemos muerto al pecado? Dice, es imposible. No puedes sostener la misma relación con el pecado que tenías antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no puedes sostener una relación con el pecado que tenías antes? ¿Cuál es la razón, hermanos? El hermano ya les está enseñando algo de interpretación de texto, hermanos. ¿Cuál es la situación por la que no puedes permanecer en el pecado siendo salvo? Porque has muerto. Has muerto. ¿Entienden esta parte? Porque has muerto al pecado. Ahora bien, la palabra muerto, hermanos, es un verbo auristo. Hemos platicado esto en el griego, ¿qué significa un verbo auristo? Es una acción que ha sucedido, es una acción indefinida en el pasado. Eso es lo que significa muerto. Observen, véanlo como un pasado. Entonces, no está diciendo que actualmente estás muerto al pecado. ¿Qué está diciendo, hermanos? Pablo está diciendo que has muerto en tiempo auristo, ¿no es cierto? ¿Cómo has muerto? En un momento dado, en el pasado, moriste al pecado. En un momento dado, en el pasado, moriste a él. ¿Te das cuenta de esto? Hermanos, esto es sumamente fuerte y es grave para quien no lo entiende. Alguien que no entiende que ha muerto en el pecado en el pasado, hermanos, y cree que es un creyente en el presente, hermanos, no está entendiendo lo que es morir. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y cuántas iglesias podrían estar llenas de personas que piensan que han muerto? O por lo menos lo piensan porque tal vez muchos de ellos ni saben que debían haber muerto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo puedes permanecer en el pecado cuando moriste a él? Bueno, ahora observen, hermanos, observen bien esta frase y yo sugiero que todos en sus Biblias la subrayen. Porque subrayan, hermanos, porque es la clave o es la señal fundamental en todo el argumento del capítulo. Es muerto al pecado. Esta parte es importante. Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué está diciendo, hermanos? Si has muerto al pecado, la pregunta sería, y como decía en la mañana, te tienes que hacer preguntas y empezar a pensar con preguntas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios? Si has muerto, la muerte y la vida, hermanos, lo que está diciendo aquí, la muerte y la vida son compatibles, ¿sí o no? No. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No puedes vivir y morir al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tú no puedes vivir y morir al mismo tiempo. Eso es un pensamiento ilógico, hermanos. Eso es imposible. Bueno, el cristianismo hoy en día piensa así. Puedo vivir y puedo estar vivo y puedo estar muerto. Pero eso es un pensamiento ilógico, hermanos. Yo he asistido a funerales y créanmelo, hermanos, créanmelo. Nunca he visto a alguien que parezca estar vivo en su caja mientras está muerto. No me ha sucedido esto, hermanos. Realmente no puedes estar muerto y realmente estar vivo al mismo tiempo, ¿verdad?
No puedes hacerlo, eso es imposible. Así que es una contradicción lógica. Es una contradicción lógica fundamental. No puede ser esto. Para un cristiano, hermanos, estar viviendo en pecado no es lógico, ¿no es cierto?, decir que ha muerto a él. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? No tiene lógica. Bueno, en un acto definido en el tiempo, en el pasado, hermanos, se hizo una ruptura. ¿Se acabó con qué, hermanos? En tu vida, con el pecado. En el pasado, tú moriste al pasado, en un acto pasado, eso se acabó. Ya hubo una ruptura entre el pecado y tú. Eso es parte de la identidad del creyente, ¿no es cierto? Un creyente se identifica como creyente cuando ha muerto a su pecado y por lo tanto un creyente no puede vivir como, hermanos, en pecado. ¿Te das cuenta? Se los pongo de esta manera, hermanos. Si alguien dice, soy creyente y vive en pecado, si permanece en pecado, si continúa en pecado, no es creyente, hermanos. ¿Te das cuenta? No es creyente. Primera de Juan, estudiamos el libro de Juan, hermanos, la primera carta de Juan. En Juan capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermanos? No practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué, hermanos? Porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, anótalo y tú lo puedes revisar después. Pero no puedes, si has nacido de Dios no puedes pecar. El que hace esto, hermanos, que permanece en el pecado, da evidencia de que nunca ha sido sacado de esa esfera, hermanos. Da evidencia de que nunca ha salido de ese dominio. ¿Te das cuenta? Nunca ha muerto a eso. Esta persona todavía está vivo en el reino del pecado. Está viva en su propia, en la dimensión del pecado. Está viva en la dimensión del príncipe de este mundo que es Satanás, que gobierna en los hijos de desobediencia, hermanos. En cambio, el creyente ya no está allí, ya no está en esa dimensión. Ahora el creyente que ha resucitado en Cristo, el creyente que ha muerto en Cristo, ¿ha muerto a qué, hermanos? Al pecado y ha sido trasladado al reino de Dios, por lo menos el reino de Dios en esta tierra y el reino de Dios que un día estaremos presentes todos juntos, hermanos, porque ya está el reino de Dios aquí. Somos nosotros junto con nuestro Dios. Entonces hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a ¿cuál otro reino, hermanos? El reino de Dios. Segunda a los Corintios, ¿recuerdan eso, hermanos? Por eso dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Nueva criatura es. ¿Qué sucedió, hermanos? Sigo vivo a mi pecado, no he muerto a él, las cosas viejas no han pasado, he aquí, las nuevas y las viejas siguen juntas. Qué contradictorio, ¿no, hermanos? Bueno, así es el contradictorio ver a un creyente que se comporta de una manera diferente y que es su variable, hermanos. Ahora, tal vez tú vas a decir, entonces no podemos pecar absolutamente nada. Bueno, lo vamos a ir entendiendo, hermanos. Recuerden que al decir esto no estoy diciendo, hermanos, que los cristianos nunca pecan. ¿Estás de acuerdo? Yo no es eso, solo estoy diciendo lo que la Escritura está diciendo. Esa es la verdad. El cristiano no debe pecar. El tema de que si los cristianos pecan, ya lo hemos estudiado, hermanos, ya no voy a pasar tiempo en esto, de hecho lo vamos a estudiar en unas semanas en el capítulo 7. Pablo mismo va a hablar de ese asunto, cómo hay pecado y quiere desalojarse total y plenamente de él, pero lo veremos en el capítulo 7. Pero el pecador, el cristiano, llega a tener esas caídas, pero no es su constante, hermanos. Bueno, lo explicamos después, pero ahí lo dejamos. Así que si todos morimos, entonces ya no vivimos de la manera en que solíamos vivir, ¿no es cierto? Ya no vives igual, eres diferente. Ahora vivimos en una nueva vida. ¿Y para quién vivimos, hermanos? Para Él, vivimos para Él. ¿No te suena ilógico decir, tienes que ir a la iglesia el martes, el miércoles, el domingo en la tarde? Hay gente que dice, ¿por qué voy en la tarde? ¿Por qué voy a ir cada 15 días? Si puedo ir una vez al mes. No, vives para Él, ¿no es cierto? Colosenses 3:2, hermanos, nos deja claramente, y ahí sí vayan, Colosenses 3,
capítulo 3, versículo 2, observen lo que dice, hermanos. Observen lo que dice ahí. Al creyente que ha muerto a su pecado, hermanos, Dios le habla por medio de esta carta preciosa y dice, poned la mira en las cosas de dónde, hermanos. De arriba, donde no en las cosas de dónde, hermanos. ¿Cómo logramos hacer que poner la mira en las cosas de arriba y no ponerlas en la tierra, hermanos? ¿Cómo lo logramos? Ve el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Pon la mira arriba y no pongas la mira en la tierra, porque, ¿qué, hermanos? Porque, ¿qué pasó? Porque habéis, ¿qué? Muerto. ¿A qué, hermanos? Y vuestra vida está escondida. Les explicaba esto la semana antepasada. Está escondida con Cristo en Dios. ¿Puedes poner las cosas en las cosas la mira en las cosas de arriba? Sí. ¿Por cuál razón? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque has muerto. El que no ha muerto, hermanos, ¿dónde está su mira hoy? En su carne. Está en su carne. ¿Cómo quiero ver las cosas yo? ¿Cómo son las cosas para mí? ¿Cómo se deben de desarrollar? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo es que en lo que sí puedo y no puedo participar? No, hermanos. No es así. El verdadero creyente ha muerto a su pecado y ahora vive para Dios. Lo puedes hacer, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Colosenses 3, porque has muerto ¿a qué? Al pecado, a la esfera del pecado, al mundo del pecado. Así que un cristiano, hermanos, la lógica de este pasaje es, no puede permanecer ¿en dónde? En el pecado, de la manera en que lo hizo antes, ¿no es cierto?, en su conversión, cuando murió, antes de llegar a su conversión, no puede vivir de esa manera. Y la pregunta aquí, hermanos, ¿cuántos de nosotros vivíamos de forma diferente? ¿No? Imagínate a uno de nosotros viviendo la misma forma, el mismo estilo, enseñando la palabra de Dios, o tú sentado ahí, viviendo tu mismo estilo, tu misma forma de pecado, escuchando la palabra de Dios. ¿No parece ilógico? Así que entendamos esta parte, hermanos. Y después de esa pregunta y después de darnos esta respuesta, ¿qué hace Pablo, hermanos? Nos va a dar las razones que sostienen esta respuesta. Ahora, este es el tercer aspecto en que se basa tu respuesta. ¿Cuáles son las razones que sostienen esa respuesta? ¿Cuáles son las razones que sostienen que hemos muerto al pecado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Y esto es precioso, hermano. Estos versículos son preciosos. Observa. Aquí vienen estas razones. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, son varias las verdades, hermanos, por las cuales hemos muerto al pecado y están mencionadas desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y una por una, Pablo, de una manera majestuosa, hermanos, nos las va describiendo. No vamos a poder ver todas esta mañana, pero vamos a conocer por lo menos las primeras, hermanos. Comienza todo este desarrollo en el versículo 3, obsérvenlo. La primera verdad por la cual hemos muerto al pecado. ¿Cuál es la verdad por la cual hemos muerto al pecado? Hemos sido bautizados en Cristo. Esa es la primera verdad, hermanos. ¿Qué piensas? Lo primero que piensas cuando dices hemos sido bautizados en Cristo, lo primero que piensas es el bautizo, ¿no es cierto? ¿Cierto o no, hermanos? Sí. Piensas, es que fui bautizado. Pablo no está haciendo referencia a eso, hermanos. Es otro tipo de bautismo que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué, hermanos? ¿En agua? ¿En qué, hermanos? En Cristo. Diferente. Esto me lleva al entendimiento de que tengo que verlo de manera diferente. He sido bautizado en Cristo. Nosotros, hermanos, en nuestra conversión, cuando tú te convertiste, fuiste bautizado ¿en quién? ¿Qué significa eso? Bueno, no es
no eres simplemente una persona, ya vimos la justificación, primeros 3 capítulos, ¿recuerdan? No eres solamente una persona justificada, no eres solamente una persona declarada justa que elige hacer lo que le plazca, porque eso es lo que piensa la gente, hermanos. Yo me justifico ante el Señor, porque no es que Dios te otorga la justificación, me justifico y puedo seguir siendo un supuesto creyente haciendo lo que me gusta hacer. Eso no es lo bíblico, hermanos. No eres alguien, no eres una persona justificada que eres declarada justa legalmente, que elige hacer lo que quieras. Cuando te convertiste, cuando fuiste un cristiano, fuiste llevado, según este texto, a una unión íntima, a una unión viva. ¿Con quién, hermanos? ¿Fuiste bautizado con quién? Con Cristo. Esa es la manera en que lo tenemos que ver. Fuiste unido en una relación íntima con Jesucristo. Cuando nos convertimos en cristianos, cuando Dios tocó el corazón con el Espíritu Santo y tú entendiste tu pecaminosidad, tú viste la ofensa que tenías delante de Dios, tú viste tu miseria espiritual. Cuando eso sucedió, la Biblia dice que nuestras vidas se fusionaron, hermanos. Se unieron al Señor Jesucristo. Fuimos, ¿qué? Baptis. Es lo que significa en esa palabra. Baptis. ¿Fuimos qué? Bautizados. Y bautizados, hermanos, esa palabra lo entendemos, hermanos. ¿El bautizo qué significa, hermanos? Sumergirnos, ¿no? Una inmersión. Pero dice, fuimos bautizados, fuimos inmersos. ¿En quién, hermanos? Piénsalo, es tú y quién. Y Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante, no lo tomes a la ligera. Eso es un concepto muy especial, ¿no es cierto? Piénsalo. Tú y Cristo. Y me adelanto un poco. A ver, Cristo, eres bautizado en Cristo. ¿Quién está con Cristo? Tú. ¿No es cierto? Tú. ¿Quién está ahora aquí, hermanos? Digo, a menos que la escritura sea una escritura vil y mentirosa. ¿Con quién estás inmerso? Eso es lo que queremos llegar, hermanos. De verdad, a ver otra vez, ¿con quién estás inmerso? Habrá que ver si eres plantado con Él. Es importante, ¿no es cierto? Por eso digo que es un concepto maravilloso, hermanos, porque todo esto, hermanos, Romanos 13, ¿cómo es? Por fe. Yo creo todo esto por fe. ¿Te das cuenta? Y no, es una fe verdadera que Dios me ha otorgado, hermanos. Estoy convencido que he sido inmerso en Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo entendemos esto, hermanos? Todos vayan a 1 Corintios 10, capítulo 2, versículo 4. No es en el agua, hermanos. No es en el agua. Observen. Este texto nos deja ver exactamente, hermanos, lo que estaba hablando Pablo cuando dice que nosotros nos bautizamos en Jesucristo. Versículo 2 de 1 Corintios 10 dice, y todos en Moisés, ¿lo tienen, hermanos, ahí? Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar, y todos quisieron, hermanos. Comieron el mismo alimento espiritual y todos quisieron. Bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca, hermanos? Cristo. Bueno, este pasaje habla de ser bautizados ¿en quién, hermanos? No. ¿En quién? En Moisés. En Moisés. Dice, todos en Moisés fueron ¿qué? Bueno, esto es solamente un paralelo, hermanos. Véanlo de esta manera. Es el ejemplo que queremos poner para entender cómo somos bautizados en Cristo. Estos habla de ser bautizados en Cristo. ¿Quiénes en Moisés? ¿Quiénes eran bautizados en Moisés? Los hijos de Israel, ¿no es cierto? En el desierto habían sido bautizados junto con Moisés. O en Moisés, ¿no es cierto? Más bien. Lo que significa, hermanos, esto es lo que significa es que este pueblo, los hijos de Israel, estaban bajo la autoridad, por decirlo así, ¿de quién? De Moisés, ¿no es cierto? Ellos participaban en el liderazgo de Moisés porque estaban unidos, estaban bautizados, participaban en todos los privilegios del sistema mosaico de Moisés, participaban en todas las bendiciones del sistema mosaico de Moisés. Dios hizo, hermanos, lo que Dios hacía en Moisés, vamos a ponerlo así, llegó a las personas que siguieron a Moisés. ¿Se dan cuenta de esto? Porque estaban bautizados en Moisés. Entonces, estar inmersos en Moisés era estar, ¿qué? Involucrados.
estaban involucrados. En todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés, este es el buen paralelo, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Todos estaban involucrados. Los hijos de Israel, en ese sentido, se fusionaron con Moisés. Ese era el canal que Dios usó en Moisés. Moisés era ese canal con el que hablaba. Entonces, en un sentido aún más profundo, hermanos, y real, en un sentido real, no solo profundo, hermanos, verdadero, somos bautizados ¿en quién, hermanos? En Cristo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Tienes todos los privilegios en Cristo? ¿Todas las bendiciones en Cristo? Eres bautizado en Cristo. Estamos colocados, ¿se dan cuenta? Estamos inmersos profundamente ¿en quién, hermanos? En Cristo. En nuestro pasaje de Romanos 6, versículo 3, que estamos estudiando, no estamos hablando del bautizo en agua. ¿Se dan cuenta de esto? No está hablando de esto. Y el bautizo en agua es algo maravilloso, hermano, ¿no es cierto? Esto es un evento maravilloso, precioso, hermoso. Es un evento simbólico, hermanos, en el que manifestamos que nos estamos identificando en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como creyentes. Es algo maravilloso, hermanos, a través de esto. Pero Pablo está hablando en el sentido metafórico, cuando está haciendo esto, hermanos, de la inmersión espiritual del creyente ¿con quién? Con Cristo. ¿Se dan cuenta? A través del Espíritu Santo, la unidad íntima del creyente con este ser divino que es el Señor Jesucristo. Estamos entonces, ¿cómo, hermanos? Fusionados, inmersos, profundamente unidos ¿en quién? En Jesucristo. Claro, solo un argumento. Cuando tú en tu casa vives de una manera exactamente igual que vives en el pasado, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuando vives de esa manera, la pregunta es, ¿hay una fusión con Cristo? ¿Qué es lo que ve tu esposa? ¿Qué es lo que ve tu hijo? ¿Qué es lo que ve tu esposo? ¿Hay fusión realmente? Te lo pongo más fuerte. Si Cristo está ahí fusionado, ¿qué es lo que ve Cristo? Tus prácticas. ¿No? Y aunque no estuviera fusionado, aunque no fueras creyente, Él ve al pecador. De todas maneras. Entonces, piénsenlo, hermanos, estamos profundamente inmersos en nuestro Señor Jesucristo. El punto es este, hermanos. Habla de una comunión íntima, de una comunión personal con Él. Nos convertimos ¿en qué, hermanos? En uno con Él, ¿no es cierto? Y realmente esto va a ocurrir en un futuro, hermanos. Predicaba esto la semana pasada en Gracia. Hermanos, en un futuro, ¿quién se va a fusionar, hermanos? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Hermanos, nosotros terminaremos esa fusión, ¿cuándo, hermanos? Cuando Cristo venga por la novia, por la iglesia, y se fusione con ella, que en ese tiempo ya ha sido transformada, se ha preparado, ha trabajado bajo una remisión de pecados verdadero, esa condenación ha terminado y ahora Cristo viene por su esposa. La pregunta es, ¿eres parte de eres esa esposa? ¿Tu vida realmente muestra esos frutos de justicia? Somos, por decirlo así, hermanos, introducidos, colocados, ¿no es cierto?, en un nuevo entorno. Cuando fuiste salvo, fuiste colocado ¿en quién? En Cristo. En cierto sentido es como estar inmerso, y en otro sentido, hermanos, es como, te lo pongo así, es como estar inmerso de o ponerlo encima de. Eso es lo que significa, hermanos. Está dentro o encima de. ¿Quién? Cristo. ¿En quién? En el que ha sido justificado. ¿No es cierto? Entonces, estás fusionado con Cristo y esto es increíble, hermanos. Por esta razón, ¿recuerdan ustedes este pasaje, hermanos, de Corintios? Cuando dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Y cuando dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros ¿de qué, hermanos? ¿De una prostituta? Ahí viene todo, hermano. Ahí nos deja desplegar todo. ¿Acaso voy a dejar que este cuerpo donde estoy fusionado con Cristo lo presente delante de una prostituta, de una ramera? Hermanos,
¿Crees que un creyente hace esto? Que lleva a Cristo mismo y lo presenta ante todo su pecado anterior, hermanos. El verdadero creyente no vuelve a su vómito. Digo, el proverbio es otro, hermanos, pero queda muy bien. ¿Cómo vas a regresar al vómito, verlo ahí y volver a regresar a él cuando ya has sido limpio? ¿Te das cuenta? Entonces, escuchen bien, hermanos. Es imposible que una persona continúe en la misma relación de pecado que tenía antes de ser salvo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Por cuál es la razón? Ahora el pensamiento. ¿Cuál es la razón por la que no puedo volver a mi pecado pasado? Porque estoy, ¿qué, hermanos? Ya no digamos la palabra bautizo. Porque estoy, ¿qué? Fusionado. Estoy inmerso, ¿no es cierto? Es imposible, hermanos. Estoy inmerso con Cristo, ¿no es cierto? Que es eternamente santo. No puede suceder, hermanos. Cristo no está vagando con nosotros como pecadores. Hemos muerto al pecado porque hemos sido bautizados en Cristo. Y un segundo punto aquí, hermanos, rápidamente se los comento. Somos semejantes en su muerte y en su resurrección, tal como dice el texto, hermanos. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautizo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él a su semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. No solo nos identificamos con Cristo, hermanos, como lo estamos mencionando, sino también muy particularmente en qué nos identificamos, en su muerte y resurrección. ¿Se dan cuenta? Observen, hermanos, que fuimos bautizados o inmersos en su muerte. Ahora en la segunda parte, versículo 3, observen, hermanos, hemos sido, déjenme quitar esta parte a ver si puedo. Bueno, hemos sido bautizados ¿en qué, hermanos? En su muerte. Observen esto es un poquito diferente. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Bueno, cuando decimos que hemos sido bautizados en su muerte, lo primero que está sucediendo cuando eres salvo, cuando tú eres salvo, hermanos, y mueres al pecado, cuando tú eres salvo, estás asistiendo ¿a dónde, hermanos? A la vida, pero mueres. Es como si dijeran, ven, te voy a llevar a tu propio funeral. ¿Te das cuenta de esto? Vas a morir. Cuando Cristo te llama y eres salvo, ¿a dónde asistes? Mueres, hermano. Ese lugar, todo comienza ahí, en tu muerte. Todo comienza en tu muerte. Todo comienza en tu muerte. Ahora, mira el versículo 4, ahora sí, inicia, porque somos. Y este versículo, hermanos, 4, simplemente, ustedes van a ver 4 y 5, simplemente refuerza el pensamiento de todo el versículo 3. Pero dice, porque somos, ¿qué, hermanos? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Por el bautismo espiritual o por el de agua, hermanos? Espiritual, ¿no es cierto? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, estamos sepultados en su muerte y resucitamos ¿en qué, hermanos? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una declaración impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hacemos una pregunta aquí. ¿Para qué somos sepultados juntamente en su muerte y resucitados en su resurrección? ¿Para qué somos sepultados con él por muerte en el bautismo? ¿Para qué, hermanos? Observen, exacto, ahí está, hermanos. Observen, aquí tenemos una conjunción adverbial. Observen, hermanos. Se llama conjunción adverbial con propósito. Tiene un propósito. Es una conjunción con propósito. Entonces dice, a fin, en el griego es gina, a fin, gina, y significa que para que podamos ser criados, llevados, ¿para qué, hermanos? Con una finalidad. ¿Cuál es? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros, ¿qué, hermanos? Esa es la finalidad, para que pudieras caminar ¿en qué? En una nueva vida. ¿Te das cuenta?
Esa es la finalidad, hermanos. Así que el propósito de que mueras al pecado era ¿cuál, hermanos? Pudieras decir una vez, hermanos, ¿no te desconciertan los creyentes que dicen ser creyentes y les dura, es como nada más como el antídoto de 2 meses? ¿O les dura 1 año? Hay a quienes les dura hasta 5, 9 años, 10 años, hermanos. ¿Ese es el verdadero creyente? ¿Esa es la verdadera muerte espiritual, hermano? Ayer hablaba con unos hermanos. Hermano, no hay manera en que puedas decir, soy creyente y estás mal. ¿Qué haces como creyente, hermano, como creyente verdadero cuando ves a alguien que estás mal? Digo, lo más que puedes hacer es orar por esas personas. Pero la vida debe ser diferente, hermanos. Entonces, significa que caminamos en una nueva vida. Así que el propósito de que mueras al pecado era para que pudieras vivir ¿para quién, hermanos? Para Dios. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, esa es una verdad muy, muy simple. Mueres para vivir para Dios. Mueres para morir a tu pecado. Los cristianos, hermanos, somos diferentes. Y entonces, cuando nos hacemos la pregunta si debemos seguir pecando, hermanos, ¿cuál es la respuesta? No puedes hacer eso. No es porque no tengas permiso. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No es porque no tengas permiso, es porque no puedes hacerlo porque estás en ¿dónde, hermano? Ya no estás en la esfera del pecado, ahora estás en la esfera ¿de qué, hermanos? Del reino de Cristo, de la verdad. Eres diferente, es una esfera diferente. No puedes tener la misma actitud constante de permanencia, de estar permaneciendo en el pecado. Hermanos, un hombre que está pecando, una mujer que está pecando, que engañaba en el pasado, que mentía en el pasado y que hoy sigue haciendo lo mismo y sigue trabajando, hermanos, no es creyente. No es creyente. Porque sigue caracterizado por su vida anterior. Así como Cristo, hermanos, según lo vemos aquí en el versículo 4, fue resucitado de entre los muertos por el Padre de gloria. Y cuando dice gloria, hermanos, cuando está hablando de aquí, de esta gloria, se refiere a todas las cosas, hermanos, a toda la suma de las perfecciones de Dios. ¿Cuáles son las perfecciones de Dios? Su santidad, su poder, su majestad, su excelencia. Se refiere a todo eso. Así como se mostró en la resurrección de Jesucristo, así tú eres levantado de esa tumba para caminar ¿en qué? En vida nueva. ¿Te das cuenta? Observen, por favor, hermanos, no dice que debería de andar en vida nueva. Bueno, mira, lo que tienes que hacer, échale ganitas, no es tanta obligación, pero échale ganas y andas en vida nueva cuando eres cristiano. Porque así parecen las iglesias, hermanos, como educando de esa manera, ¿no? Esfuérzate. No, hermanos, estamos corrompiendo la palabra. No nos está diciendo que deberíamos andar por obligación, ¿no es cierto? Tú puedes andar en una vida nueva, no por obligación, sino por lo que Dios ha logrado en Cristo. Por la gloria de Dios, por el poder, por su majestad, por toda su riqueza de lo que es Dios, hermano. Tú eres capaz de andar en vida nueva, no por tu propia voluntad, sino porque el poder de Dios se ha manifestado ahora en ti. Eres fusionado ¿con quién, hermano? Con Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Somos cristianos, somos diferentes. No somos lo que deberíamos de ser. ¿O sí, hermanos? ¿Alguien conoció al hermano Pepe antes? ¿Alguien conoció al hermano Alan antes? Tendríamos que ver, hermanos, ese contexto de cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, o pregúntale al vecino, ¿no? O mejor pregúntale a tu esposo o a tus hijos. Y hermanos, no somos lo que deberíamos, ¿no es cierto? Lo que deberíamos ser. Pero estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros ya no somos lo que éramos antes. Seguro, hermanos, ya no somos lo que éramos antes. ¿No es cierto? Y ese es el punto, hermanos. Soy diferente, eres diferente. ¿Te das cuenta? Esta es una, de verdad, hermanos, una tremenda verdad cuando vienes a Cristo. Estás inmerso en su muerte, te levantas para caminar en una nueva vida, estamos justificados para ser ¿qué? Santificados, ¿no es cierto? Son realidades que no se pueden separar, justificación y
santificación. Ahora, tú y yo andamos caminando en la novedad de nueva vida. ¿Qué es esto, hermano? Nada más por último. Denme 2 horas y ya, de verdad. ¿Qué es la nueva vida? Cuando dice Pablo, vamos a caminar en nueva vida. La palabra nueva, hermanos, kainos, hay unas que se refieren a tiempo y no hace referencia a esto, hermanos, sino que aquí es kainos, es un término que hace referencia a términos de calidad, nuevo en términos de calidad, ese es el asunto. Nuevo en términos de calidad, ser nuevo, esto es ser diferente, es lo que significa esta palabra nuevo, hermanos. Ser diferente. Significa entonces una nueva calidad de vida. No como cuál vida, hermanos. Como la anterior, ahí es donde empezamos a relacionar. Ahora camino diferente. No es como la vida anterior, mientras que en el pasado todo era un pecado con desenfreno. ¿No es cierto, hermanos? Hacías las ridiculeces y las tonterías más grandes y las ofensas más tremendas. Hoy es diferente. Ahora tu patrón, ¿cuál es, hermanos? Un patrón de justicia que Dios ha establecido en tu vida. Ahora tenemos una nueva vida, una vida santa, algo que tiene sentido. ¿Te das cuenta? ¿Saben cómo sucedió esto, hermanos? ¿Saben cómo sucedió esta nueva vida? Me pidieron en EBI participar en el libro, en un librito, ¿recuerdan ustedes? Y ahí me tocó a mí Ezequiel 36, hermanos. Eso es lo que sucedió. Lo que sucedió en Ezequiel 36, en el versículo 26, dice, os daré un corazón nuevo. Piensen, hermanos, hablando Dios al pueblo de Israel, y dice, os daré un corazón nuevo a todos esos huesos muertos, a todo ese cementerio de cadáveres, huesos, sin carne, sin ligamentos, sin oxígeno, sin vida, sin alma. Dice, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermanos, aquellos que dicen ser creyentes y que están ofendiendo a Dios con sus actos no son más que charlatanes. Nosotros no somos creyentes perfectos, hermanos, que no es que no pecamos. Pero la idea, hermanos, es que no podemos menospreciar esa inmersión de Cristo en nuestras vidas, hermanos, y menospreciar este gran poder que Ezequiel está mencionando aquí. Dios sí da corazones nuevos, hermanos. El cristianismo es verdad. La salvación es verdad. Cristo tiene poder para transformar tus vidas. No vamos a dejar engañarnos, hermanos, por aquellos que piensan que son creyentes y esto, hermanos, no significa que nosotros rechazamos a los no creyentes. ¿Te das cuenta? Por eso la iglesia está abierta. ¿Para qué, hermanos? Para llevar el evangelio donde dice que dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de qué, hermanos? De piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros qué, hermanos? Mi espíritu. Piensen, hermanos, pondré dentro de vosotros qué. ¿A dónde te acompaña ese espíritu? Todas las groserías, pensamientos, griterías, maledicencias, fornicación, adulterio. ¿Tú crees que un adúltero puede decir soy creyente? Alguien que se ha metido con una hermana en la iglesia, con su casa, o el vecino, ¿crees que es creyente? Dice que va a poner su espíritu y haré, observa, dice Ezequiel, y haré. ¿De dónde viene ese poder, hermanos? Y haré que andéis, obsérvenlo, es constante, haré que constantemente andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Tú no menosprecies a Dios pensando que con la salvación verbal o escrita es suficiente. Esto va más allá, hermanos. Es una transformación. Ya no eres igual. Es transformación, hermanos. Ahora, por el poder de Dios podemos andar. Esto es caminar en una conducta, ¿qué, hermanos? Diaria. Aquí está esta palabra, hermanos. Este verbo también es un verbo constante, ¿no es cierto? No dice para que andes un rato, para que andes correctamente, diariamente, ¿no es cierto? Es una gran verdad todo esto, hermanos. Pablo y aquí termino, hermanos, Pablo lo afirma en el versículo 5,
usando otra analogía. Observen, no es más que dice lo mismo con otra cosa, hermanos, para resumir todo lo que nos ha estado diciendo. Porque si fuimos plantados, ahora hace la analogía. Esto se planta junto con esto, fuimos juntos plantados, si hemos estado creciendo juntos, ¿no es cierto?, a semejanza de su muerte, si fuimos plantados a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados, si hemos estado creciendo junto con Cristo, si es su vida en nosotros, si es su poder en nosotros, dando fruto, hermanos, hemos estado creciendo entonces juntos. ¿Te das cuenta? Si crecimos juntos en su muerte, crecemos juntos con Él en su resurrección. Mis amados hermanos, no se puede tener justificación sin que haya santificación. ¿Están de acuerdo? Tú eres, velo así, amado hermano, amado amigo, tú eres la obra de Dios, ¿no es cierto? Tú fuiste creado por Dios, no pierdas de vista esto. Eres la obra de Dios, creado por Dios, pero creado de nuevo en Cristo Jesús. Ahora eres diferente. Estás ordenado, si has sido creado por Cristo, si has sido bautizado por Cristo, estás ordenado a que camines en buenas obras, que andes en nueva vida. En 2 semanas vamos a tratar de ver, no voy a estar la otra semana, pero en 2 semanas vamos a tratar de continuar viendo todas estas verdades. Pero concluyo aquí con ustedes, hermanos. Un cristiano es nuevo, ¿no es cierto? Completamente nuevo. Se ha convertido algo que nunca ha sucedido en ti. No es, piénsenlo hermanos, no es que cuando tú te convertiste algo sucedió en ti, no es que algo se adicionó a ti. Llega esto y se adiciona aquí y ya somos los dos. No es esa la salvación, hermanos. No se adicionó algo a ti. ¿Qué sucedió, hermanos? Llegó algo a ti y ¿qué pasó? Se transforma. ¿Quién se transforma? Tú. Tú. No es que obtengas algo que no tenías y te quedes con lo que tenías y vives con lo que tenías y con lo nuevo que te está otorgando. No. Es que transformación. ¿Se dan cuenta? Significa que hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? El pecado ya no permanece en nosotros. Y todo esto, hermanos, es bajo el poder de Dios. Nuevamente, es importante entender tu verdadera relación con Cristo. Si veniste a Cristo, has sido salvo y la santidad se está desarrollando en ti. No eres el mismo, eres diferente. Y si no eres diferente, bajo lo que aprendimos hoy, si no eres diferente, es mejor que hacer, hermanos. Examinarnos, ¿no es cierto? Me examino, te examinas a ti mismo para ver si estás en la fe. Porque si no eres diferente, algo no está funcionando, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos dejas ver tanta realidad en la que muchas veces, Señor, nos equivocamos, me incluyo, pero gracias porque en ella podemos reparar, reconocer, Señor, todas estas verdades, Padre. Y ahora pedimos tu bendición, Señor, para todos aquellos creyentes verdaderos, Padre, que sigas transformando, guardando nuestros corazones, sus corazones, y en aquellos, Padre, que han pensado alguna vez que por el solo hecho, Señor, de conocer la palabra justificación y saber que tú lo declaras, ya han sido cambiados, Señor, ayúdales a entender que son actos internos y externos, Señor, los que muestran realmente esa verdadera relación contigo. Y gracias, Padre, porque como iglesia queremos seguir creciendo en este conocimiento y nos vas a seguir enseñando, Señor, bajo este precioso libro, Señor, bajo esta preciosa carta, durante estos 3 capítulos que vienen, Señor, nuestra verdadera relación contigo y la santificación a la que debemos de llegar. En tus manos que ponemos tu iglesia, a los niños que están arriba, a los que estamos aquí, para que juntos en tu palabra, Señor, nos desarrollemos en un conocimiento que nos lleve a humildad, Señor, también, para poder ver a otros que no están entendiendo o que ni siquiera te conocen, Señor, y que podamos llevar el Evangelio, compartirles, Señor, estas verdades que transforman la vida presente y futura y eterna de tu creación. Bendice, Señor, el resto de la tarde y en Cristo Jesús nos ponemos en tu presencia, Señor. Amén.